Buenas tardes. Ahora, en este pequeño video, vamos a explicar algunas estrategias para resolver algunos tipos de problemas, principalmente enfocados en el planteamiento y resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones y análisis de situaciones que podríamos tener con alguna expresión algebraica. Entonces, la primera idea para resolver estos problemas va a ser la siguiente. Lo primero, identificar la pregunta. Acá cuando ustedes lean la pregunta, el problema, fíjense bien qué les piden y qué es lo que tienen para poder resolver ese problema o esa pregunta. Eso es lo más importante cuando lean la información, es fijarse en eso. ¿Qué les piden? ¿Qué es lo que tienen? Las unidades, en qué está representado cada variable. Todas esas situaciones son importantes al momento de la lectura. Cuando identifiquen eso, después ustedes tienen que pensar cómo lo pueden resolver. Es decir, tenemos que plantear alguna estrategia. La estrategia se piensa en qué puedo hacer con lo que tengo, cómo lo puedo realizar. Aquí hay distintas estrategias. Puede ser desde plantear una ecuación, ir probando por ensayo y error, reemplazar en una fórmula, ocupar GeoGebra o resolver las ecuaciones en forma manual. De todas esas formas, son sus estrategias, cada uno debe practicar y preparar cuál es la que de mejor manera se adapta a ustedes y cuál es la más rápida para ustedes. Y finalmente viene como un tercer paso, es comprobar y reflexionar sobre estas soluciones. Primero tengo que comprobar si la solución es válida para el problema. Es decir, tengo que validar esa solución. ¿Cómo lo puedo hacer? Reemplazando el valor en el problema, validando que se cumpla la igualdad. Y después también es importante reflexionar si es pertinente la solución. Porque en algunos casos podemos encontrar soluciones numéricas, pero en la realidad o en el problema no van a ser soluciones válidas. Por ejemplo, si estamos hablando de estatura de alguna persona o la edad de alguna persona, no me podrían dar valores negativos válidos para esa solución. A lo mejor para la ecuación podrían ser valores negativos, pero en el contexto del problema no van a ser. Entonces lo que vamos a mirar son algunas, o vamos a revisar algunas preguntas de la guía que tienen ustedes para resolver problemas. Entonces, lo primero que vamos a trabajar con esta guía que tienen ustedes, que es de ecuaciones y sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero, tal como les mencionaba, cuando ustedes realicen la lectura del problema, como en esta situación que es la situación número 1 o el problema número 1, lo importante es leer e identificar qué le están dando en cada uno de los valores, cuáles son las variables. Fijarse por acá que esto es una ecuación, porque tengo la igualdad entre dos expresiones. Por un lado tengo la letra D, que representa el precio que está expresado en dinero, y por otro lado tengo la X, que es la variable tiempo, que está expresada en años. Esas dos variables son las que tengo en esta ecuación. Entonces, dependiendo de una de las variables, puedo determinar la otra. Entonces, con eso, tenerlo claro para poder comenzar a trabajar. Entonces, esta ecuación me permite encontrar el precio que tiene un auto con el paso de los años que han transcurrido desde que fue comprado. Entonces, por ejemplo, aquí me piden cuál es el valor inicial del auto. Como le piden el valor inicial, es decir, le están pidiendo cuánto vale D, usted tiene que determinar ese valor cuando el auto está recién nuevo. Como está nuevo, tiene 0 años de uso. Por lo tanto, en este caso le están diciendo que el X vale 0. Por lo tanto, usted tendría que poner en GeoGebra, en su calculadora, el valor inicial, que eran los 15 millones, menos 700 por X, que en este caso vale 0. Y ahí nos daría el valor inicial, que son de 15 millones. En el siguiente caso, o en la pregunta B, nos piden nuevamente cuál es el precio a los 72 meses. Acá le están dando el tiempo, que viene en meses. Recuerden que el tiempo representa la X, pero dice que son 72 meses. Y acá en el problema dice que el X es el tiempo, pero que está expresado en años. Por lo tanto, esos 72 meses, usted tiene que transformarlos a años. 72 meses dividido en 12 meses que tiene un año, eso le va a dar que son 6 años. Por lo tanto, le están diciendo en esta expresión la misma anterior,
hay que cambiar la X ahora por el valor de 6. Por lo tanto, sería la misma situación anterior. Los 15 millones menos 700 por 6. Esta es una forma de realizarlo por si acaso. Hay otras formas que algunos lo usan como una expresión, con una función. Acá estoy mostrando solamente una forma de resolverlo. En el siguiente caso, en la misma situación, le piden el precio nuevamente del vehículo a los 8 años. 8 años es la variable X. Por lo tanto, nuevamente vamos a reemplazar la variable X, pero en este caso ahora la cambiaremos por el valor de 8. ¿Por qué? Porque son 8 años. Por lo tanto, el valor a los 8 años del vehículo va a ser de 9.400.000 pesos. En la pregunta D me dicen cuánto tiempo ha transcurrido si el precio es de 8 millones. Ahora le dan el precio, le dan el dinero, que son 8 millones. Ustedes tienen que observar aquí que en esta ecuación tenemos por un lado el dinero y por el otro lado el tiempo. Como le dan el dinero, le están diciendo a ustedes reemplace o cambie la letra D por los 8 millones. Por lo tanto, su ecuación o su expresión quedaría 8 millones es igual a 15 millones menos 700x. Es decir, a usted le están diciendo o le están preguntando qué valor debo colocarle al x para que esta expresión, al reemplazarlo, me dé 8 millones. Por lo tanto, le queda como una ecuación. Recuerde que usted puede resolver esa ecuación, porque es una igualdad, con el comando resolución n, selecciona ecuación y coloca el nombre de la ecuación. En este caso aparece que es la EC1. Al resolverlo nos dice que X vale 10. Recuerde que la X en este ejemplo representa el tiempo. Por lo tanto, lo están diciendo que a los 10 años el precio de la camioneta o del vehículo va a ser de 8 millones. Entonces, ahí tenemos el valor o la forma de resolverlo. Si usted quisiera comprobar, efectivamente, si la solución era 10, tendría que reemplazar el x igual a 10 en esa ecuación al principio. Tendría que poner los 15 millones menos 700.000 por 10, y si se da cuenta eso al resolverlo en la calculadora, le daría los 8 millones. Y ahí estaríamos comprobando la solución. En la letra E le piden cuál es la vida útil del auto. Acá en la vida útil del auto están explicando que va a ser útil hasta cuando el auto tenga un valor de 0 pesos. Cuando ya sea valor negativo, quiere decir que el auto ya no va a ser útil, por lo tanto voy a tener un gasto adicional. Por lo tanto, nosotros tendríamos que saber cuántos años deben pasar hasta que el precio del vehículo quede cero. Entonces, si lo reemplazamos el valor cero, que representa el dinero, tendríamos que reemplazarlo nuevamente en la letra D. Nos quedaría 0 es igual a los 15 millones menos 700x. Y acá nuevamente lo queda una ecuación. Ahora esta ecuación, el computador le puso que se llamaba ecuación 2. Por lo tanto, tendríamos que ocupar nuevamente el comando resolución n ecuación 2. Acá la solución nos dice que es 21.43. Por lo tanto, la vida útil del vehículo va a ser aproximadamente hasta los 21.43 años. ¿Ya? Eso sería en forma matemática hasta que llegue el valor de 0 en la ecuación. Otro problema que me interesa ver es el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones, que también es válido y es importante tener en cuenta. Entonces, cuando resuelvan ecuaciones o sistemas de ecuaciones, como en este caso, en el problema 3, a usted le piden que plantee un sistema de ecuaciones que permita modelar el precio del bidón, del agua y la capacidad. Y también le piden cuál es la cantidad de bidones que deben comprar en ambas distribuidoras. Acá lo importante es que cuando planteen un sistema de ecuaciones, recuerde que si usted suma dinero más dinero, va a obtener dinero. Si suma litros más litros, le va a dar litros. No puedo mezclar unidades distintas para poder poner una ecuación.
Entonces, eso es una parte para primero tener en consideración cómo voy a plantear el sistema de ecuaciones. En este caso, le están pidiendo a ustedes que determinen la cantidad de bidones que debe comprar en cada una de las distribuidoras. Por lo tanto, aquí lo primero que tendríamos que definir que X va a ser la cantidad de bidones de la distribuidora 1, Y va a ser la cantidad de bidones de la distribuidora 2. Entonces, ahí vamos a abrir otro GeoGebra. Recuerden realizar cada uno de los ejercicios en GeoGebras distintos para no mezclar una situación con otra. Entonces, acá yo estoy suponiendo que la X van a ser los bidones o el número de bidones que voy a comprar en la distribuidora 1. Por lo tanto, para plantear la primera ecuación, que va a ser en referencia al dinero, porque él debe comprar cierta cantidad de bidones de la empresa 1 más cierta cantidad de bidones de la empresa 2 y debo consumir máximo 27.000 pesos. Es decir, debo cumplir y gastar esos 27.000 pesos exactamente. Por lo tanto, nuestra ecuación sería 3.000x, aquí es decir, estoy diciendo 3.000 pesos por la cantidad de bidones, más 2.500 Y por la cantidad de bidones de la segunda empresa. Eso me tiene que dar un monto igual a 27.000 pesos. Entonces, esa sería la ecuación que plantea con respecto al dinero. Recuerden que si yo compro un bidón va a ser 3.000 por 1. Si compro dos bidones, 3.000 por 2. Lo mismo va a ser en la situación de la empresa 2. Si yo compro un bidón va a ser 2.500 por un bidón. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. La siguiente ecuación hace referencia a la capacidad de los litros. Entonces me están diciendo que 10 litros por la cantidad del bidón de la empresa 1 más 10 litros por la cantidad de bidones de la empresa 2 tiene que ser igual a 120 litros. Por lo tanto, acá tendríamos que colocar 15 por X más 10 por Y es igual a 120 litros. Acá tendría la siguiente o la segunda ecuación. Recuerden que al dibujar estas expresiones, en GeoGebra van a representar dos líneas rectas. Entonces, ese sería nuestro sistema de ecuaciones. Fíjense que en la primera ecuación solamente hablo de dinero, en la siguiente ecuación hablo de litros. Por lo tanto, ahí estaríamos planteando la ecuación. Entonces, acá le dicen cuál es la cantidad de bidones que se deben comprar en ambas distribuidoras para cumplir las condiciones solicitadas. Entonces, en este caso, como ingresé las dos ecuaciones, acá vamos a ocupar el comando interseca para poder sacar el valor. Recuerden que cuando seleccione interseca, va a seleccionar y va a ir a objeto, objeto. Acá voy a colocar el nombre de la primera expresión, en el segundo, el nombre de la segunda expresión. Recuerden que GeoGebra a veces le pone A, B, ecuación, F, G, dependiendo la situación. Entonces, en este caso, va a ser el nombre de la primera expresión, ecuación 1, y el segundo espacio, la ecuación 2. Acá le va a entregar la solución. Fíjense que le entrega dos soluciones, dos valores. El primer valor representa la variable que definí primero. En este caso yo definí que X era la cantidad de bidones de la distribuidora 1. La segunda coordenada, después de la coma, va a representar la cantidad de bidones de la distribuidora 2. Por lo tanto, en esta situación le están diciendo a ustedes que tiene que comprar 4 bidones de la distribuidora 1 y 6 bidones de la distribuidora 2. Si usted quisiera comprobar que esto es correcto, deberíamos reemplazar el 4 en la X, el 6 en la Y en cada una de las ecuaciones y debería dar igual a 27.000 pesos en la primera, igual a 120 en la segunda. Es decir, le estoy diciendo a usted 3.000 por 4 más 2.500 por 6, eso le da efectivamente 27.000 pesos. Y después 15 por 4 más 10 por 6 le da los 120 litros solicitados. De esa manera compruebo que las soluciones que busqué son las correctas.
Entonces, 4 bidones para la empresa 1 o la distribuidora 1 y 6 bidones para la empresa o distribuidora. De esa manera se plantean las ecuaciones o los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Veamos otro problema muy similar, el problema número 4. En este caso, nuevamente, le están pidiendo a ustedes un sistema de ecuación que modele la situación. En este caso dice, Mauricio trabajó en 2 empresas distintas un total de 47 días. En la primera, llamada Power Motor, le pagaban 21.500 pesos diarios y en la segunda le pagaban 27.500. Si en total recaudó 1.178.500 pesos, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que modela los días trabajados y el monto que le pagaron? Entonces, en este caso, usted tendría que observar que primero tengo que plantear 2 ecuaciones. Una que relacione los días trabajados y otra que nos represente el monto que recibió. Fíjese que acá dice que trabajó 47 días en total. Trabajó en 2 empresas. Entonces, nuestra primera variable sería X, va a ser la cantidad de días en la empresa Power Moto, Y va a ser la segunda empresa. Entonces, le están diciendo en el primer enunciado que X más Y tiene que ser igual a 47. Ahí estoy diciendo los días trabajados en la empresa 1, Power Motor, más los días trabajados en la empresa 2, tienen que ser igual a 47. Días. Fíjense que todo esto representa días. La siguiente ecuación, como le habla del monto total, ese va a ser nuestro igual. Vamos a decir que en la primera empresa le pagaron 21.500 pesos por cada día que trabajó él. Él trabajó X días en la primera empresa. En la segunda empresa le pagaron 27.500 por Y días que trabajó. Y en total él reunió 1.178.500 pesos. Acá es importante que cada vez que le digan el total que recaudó, eso se refiere a la igualdad que tiene. Por lo tanto, ahí tendría las 2 ecuaciones, el sistema de ecuación. Nuevamente tendríamos que ocupar el comando interseca para poder encontrar la solución. Entonces voy al comando interseca, selecciono objeto, objeto, S1 que sería nuestro primer objeto, S2 nuestro segundo objeto. Entonces, con eso podríamos saber que en la primera empresa, es decir, en Power Motor, trabajó 19 días. Y en la segunda empresa, trabajó 28 días. De esa manera podríamos resolver esa primera parte del problema. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la letra B. ¿Cuántos días trabajó? 19. ¿Cuántos días trabajó en la siguiente empresa? 28. ¿Cuál fue el monto que recibió en total Mauricio en la empresa Power Motor? Recuerde que la Power Motor era 21.000 pesos, 21.500 por cada día que trabajó. Él trabajó 19 días, por lo tanto, en esa empresa, él recibió 21.500 por los 19 días. Por lo tanto, recibió 408.500 pesos. Ahí tengo otra idea de cómo plantear y resolver las ecuaciones. Y finalmente, para prepararnos para la última evaluación que tenemos, vamos a mirar el lanzamiento de cohete. En esta situación, tenemos 3 funciones, o 3 expresiones, o 3 ecuaciones, como usted quiera mencionarlo, donde están haciendo referencia a distintos lanzamientos. Entonces, un grupo de estudiantes está realizando experimentos con un cohete en miniatura, para el cual lanzó o hizo 3 lanzamientos. Y en cada una de esas situaciones lo modeló con alguna de estas expresiones. Sugerencia, cuando trabajemos en GeoGebra, una de dos, colocamos todo con la letra X o todo con la letra T. Lo otro, también es importante que evite colocar esto H1, HT, eso es complicado. Póngale un solo nombre y en el caso que no sepa o tenga la duda, ingrese la expresión después del igual en GeoGebra y GeoGebra le va a dar una situación o le va a poner un nombre a esa expresión, ¿ya? Pero evite ubicarlo así como H1
Póngale F, G, H, algún nombre que usted pueda identificar. Puedo hacerlo todo con T o todo con X, como a usted le convenga más. Entonces, en esta situación le están dando que por un lado voy a tener al lado de la igualdad la altura, que va a estar dada en metros, y por el otro lado voy a tener la expresión, que dependiendo del tiempo que pase, va a ser la altura del cohete. Recuerden que el cohete va a partir desde un punto, va a alcanzar su altura máxima y va a caer. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el lanzamiento del cohete. Entonces, dependiendo de cada una de las situaciones que los presenten, vamos a ir resolviendo. Entonces, primero sabemos que el t, por el enunciado, que t representa el tiempo de esta situación que está medido en segundos. Fíjense que acá t dice que está medido en segundos y representa el tiempo. Y H1, H2 y H3 es la altura alcanzada en cada uno de los lanzamientos que va a estar dada en metros. Entonces, en la primera situación nos dicen cuál es la altura del cohete a los 2.5 segundos del primer lanzamiento. Entonces lo están informando, o la pregunta lo está mencionando, que tenemos que trabajar con la primera expresión y que el tiempo es 2,5. Como el tiempo, lo que lo están dando, ese valor tendríamos que reemplazarlo en cada una de las letras T. Lo puedo hacer en forma manual o lo puedo hacer con GeoGebra, como ustedes prefieran. Vamos a mostrarlo de las dos formas. La primera forma, como me están dando el tiempo, sería reemplazarlo en esa expresión. ¿Ya? Puedo ingresar directamente esa expresión en GeoGebra. Voy a colocar igual menos 4.9 t con el teclado al cuadrado más 30t más 2. Y le ingreso a GeoGebra. En este caso, el computador le puso F. Entonces yo sé que el lanzamiento 1 va a estar representado por la expresión que el computador le puso F. Como en este caso me están dando el tiempo, para encontrar la altura del primer lanzamiento, tendríamos que poner F minúscula entre paréntesis el tiempo, 2.5. Por lo tanto, a los 2.5 segundos, en el primer lanzamiento, tiene una altura de 46.38 metros. ¿Qué está haciendo el computador? El 2,5 lo está reemplazando en cada una de las letras que vale t. En el siguiente caso, me piden o les piden qué diferencia hay entre las alturas del primer y segundo lanzamiento a los 3 segundos. En ambos casos le están pidiendo que usted calcule la altura a los 3 segundos y saque esa diferencia. Recuerde que esa diferencia, al hablar de diferencia, le está pidiendo cuánto es la resta de uno con respecto al otro. ¿Ya? Entonces, el primer lanzamiento nosotros sabemos que se llama F. El segundo lanzamiento lo vamos a ingresar. Va a ser igual menos 4.9 t cuadrado más 27t más 2. El computador a la segunda expresión le puso g de t. Por lo tanto, con esa voy a trabajar. Entonces me están pidiendo la diferencia entre ambos lanzamientos a los 3 segundos. Es decir, me están pidiendo que la primera función la primera expresión la voy a evaluar en 3 y la segunda expresión la voy a evaluar en 3 y las voy a restar. Puedo calcularlo por separado y restarlo o entre ambas. Entonces, me están diciendo, o el problema me dice, en la primera expresión calcule cuánto es la altura a los 3 segundos, 47.9. En la segunda expresión también calcule la altura del cohete a los 3 segundos, 38,9. Y después le pide que reste esos dos valores. Fíjense que los puedo hacer con los valores que están guardados en GeoGebra, es decir, B menos C. Podría escribirlo de esa manera. Fíjense que al escribir B me está haciendo referencia al primer valor de la F cuando valía 3, menos el siguiente valor que sería C. Entonces la diferencia entre ambos lanzamientos a los 3 segundos es de 9 metros. Lo puedo hacer de esa manera o también podría haber colocado F evaluado en 3 menos G evaluado en 3. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque estoy haciendo referencia a la lanzamiento 1 a los 3 segundos menos el lanzamiento 2 a los 3 segundos.
De esa manera llego de las dos formas a la solución. En la pregunta C me dicen en qué instante el cohete del tercer lanzamiento toca el suelo. El tercer lanzamiento es esa expresión. Me dicen en qué instante toca el suelo. Acá, al leer la pregunta, tengo que analizar qué le están dando y qué le están pidiendo. Le están pidiendo en qué instante, es decir, a los cuántos segundos, en qué momento toca el suelo. El suelo lo va a tocar cuando la altura sea cero. Es decir, le están diciendo que en esta ecuación o esta expresión tiene que ser cero. Lo mismo que la anterior. Como estamos hablando de la altura, perfectamente podría poner 0 es igual a menos 4.9t cuadrado más 35t más 2. Acá estoy diciendo, la altura tiene que ser 0 y acá tengo que ver en qué tiempo, en qué momento, en qué instante esto va a dar 0. Entonces ahí tendría la ecuación. Acá reemplazo el 0 por la altura porque me están diciendo que toca el suelo. Y ahí estaría mi ecuación. Entonces, en este caso, tendría que poner nuevamente el comando resolución n y tendría que resolver esa ecuación que en este caso es la 1 nuevamente. Fíjense que le dan dos valores, uno negativo y uno positivo. En este caso, como estamos hablando de tiempo, la única respuesta correcta sería a los 7.2 segundos. Y eso es lo que le mencionaba anteriormente. Cuando uno resuelve un problema, tengo que mirar la solución. En este caso no podría ser tiempo negativo porque estamos hablando de los segundos que han transcurrido desde el lanzamiento. El lanzamiento fue lanzado en el segundo 0 y de ahí empezó a correr el tiempo. Por lo tanto, los tiempos negativos no podría tomarlo en consideración. La letra D. Le piden ahora a qué tiempo el cohete 1 alcanza una altura de 25 metros. La misma situación anterior. Le están dando la altura, que son los 25 metros, es decir, corresponde a este sector. Nuevamente tendría que igualar o plantear la ecuación. 25 es igual a esta expresión y resolver esa ecuación. Entonces, sería 25 es igual a la expresión del cohete 1. Lo puedo escribir de esta manera o podría utilizar la función que ya está ingresada o la expresión que ya está ingresada en GeoGebra. Entonces, en este caso me queda esa ecuación. 25 metros va a ser igual a la primera expresión. Coloqué los 25 en este sector o al lado de la igualdad porque representa la altura. Y como la altura está dada en metros, lo puedo hacer de esa manera. Y nuevamente ocupo el comando resolución n. En este caso se llama ecuación 2. Acá me van a dar dos valores. Uno a los 0,9 segundos y otro a los 5.22 segundos. ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Por qué tiene dos soluciones positivas? Porque como este cohete va a ser lanzado desde el piso o desde cierta altura, ese cohete va a empezar a subir, subir, subir hasta cierto momento que me va a mostrar la altura máxima y luego va a caer. Por lo tanto, ese cohete va a alcanzar 25 metros en dos momentos. Uno cuando va subiendo, antes de llegar al máximo, y luego cuando va cayendo después de avanzar el máximo. Recuerde que esto va a ser casi como una U que va a estar en esa situación como un cohete, tal como un lanzamiento. Acá al lado se puede ver esa situación. En este caso sería algo como lo que se muestra en la gráfica verde. Fíjense que la expresión del primer lanzamiento es la que está en verde, por lo tanto este va a alcanzar en algún momento los 25 metros por acá, va a llegar a una altura máxima, que va a estar acá entre los 2 y los 4 segundos, y a partir de ahí va a empezar a caer nuevamente. Por lo tanto, los 25 metros los va a alcanzar por acá y los va a alcanzar cuando va de bajada. ¿Ya? En la letra E, les piden en qué momento, es decir, en qué tiempo, en qué segundo, los cohetes del primero y segundo lanzamiento tienen la misma altura.
¿Y cuál es esa altura? Es decir, le están pidiendo que la altura en el lanzamiento 1 sea igual al lanzamiento 2. Nuevamente, lo puedo mirar acá en el programa en GeoGebra, me muestra los dos lanzamientos y podría analizar si tienen algún punto en común. Fíjense que por este sector está el punto donde ellas tienen la misma altura y al mismo tiempo, porque a medida que avanzan, luego nunca más van a tener la misma altura. Entonces, por este sector van a tener. Entonces, en este caso, nuevamente, vamos a ocupar el comando interseca y vamos a seleccionar el objeto 1 y el objeto 2. En este caso, el objeto 1 se llama F y el objeto 2 se llama G. F, G. Y acá les da la solución. Recuerden que este problema o estos ejercicios estaban relacionados con que el tiempo era la primera variable y la segunda variable era la altura. Por lo tanto, acá nos están diciendo que los dos lanzamientos se van a intersectar a los 0 segundos partiendo con una altura de 2 metros, que es lo que se muestra acá en el computador. ¿Ya? También ustedes lo podrían haber hecho o encontrar esta solución si pudieran haber buscado la intersección de esas dos funciones en la forma gráfica. Es conveniente resolverlo con los comandos porque es más preciso y le da la solución. Pero también está la posibilidad que usted puede ir acá arriba a los comandos, selecciona intersección y selecciona cada una de las gráficas. Selecciona la función 1 o la expresión 1 que sería el primer lanzamiento y la segunda expresión que es la función o la expresión 2. Y le va a dar el mismo punto de intersección. ¿Ya? Espero que les sirva, chiquillos. Piensen lo que le están pidiendo, analicen, vean y también vean la respuesta que le dan. Espero que les sirva. Mucho éxito en esta última prueba.